Buenos días, familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Si alguien necesita una Biblia, por favor levanten la mano y manténganla levantada para que puedan hacerles entrega de una Biblia. Ya saben que aquí nos gusta que ustedes puedan seguir, que lo que estamos enseñando desde el púlpito es la palabra y nada más que la palabra de Dios. También quiero pedirles que apaguen sus celulares durante este tiempo. Nadie los va a llamar, no se preocupen. Apáguenlo totalmente. No es 7 de julio, me confundí, es 14 de julio. Y recordarles, eso sí, muy importante, que se registren para la próxima semana porque no vamos a estar aquí. Si vienen para aquí no van a encontrar a nadie. Salimos a partir de las 9 de la mañana rumbo a Pomabamba, a la chacra, donde vamos a tener nuestro servicio dominical, pero a la vez vamos a tener un tiempo de coinonía, un tiempo de pasarla en familia. Así que por favor, regístrense porque necesitamos saber cuántas combis vamos a necesitar. Y también, sí, ¿verdad? Me olvidé, también bautismo. Si alguien se quiere bautizar, vamos a estar bautizando ese día también. ¿Ok? Si ya todos están con su Biblia en la mano, vamos a abrir en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a estar en los versículos del 41 al 47. Vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Tú eres un Dios que cada día nos muestras tu amor, Señor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás siempre presente en cada uno de los momentos por los que pasamos, Señor. Oramos agradecidos porque tú nos guías y nos diriges a través de tu palabra, Señor. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros durante este tiempo, Señor. Que podamos estar sensibles a escuchar tu voz, que podamos estar sensibles a escuchar tu dirección, Señor. ¿Qué es lo que quieres de nosotros, Señor? Tú nos has creado con un propósito, Señor. Muéstranos qué es lo que quieres de nosotros. ¿Cómo quieres tú usarnos, Señor, para empujar tu reino y hacer tu nombre cada vez más famoso aquí en Cajabamba y por donde tú nos lleves, Padre Celestial? Quita cualquier distracción durante este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 2, la iglesia dotada del poder del Espíritu Santo. Y dijimos en los comienzos que una iglesia que no está dotada del poder del Espíritu Santo es una iglesia muerta. Es una iglesia que está funcionando guiada por la carne. Es una iglesia que está funcionando por sistemas del mundo, pero no está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es muy importante que seamos guiados por el poder del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La semana pasada o el domingo pasado comenzamos a estudiar sobre cuáles eran las marcas o señales de un cristiano saludable. Y esto está basado justamente en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos del 41 al 47, y vamos a leerlos todos juntos y nos ponemos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Vamos a leer los versículos del capítulo 2 del libro de Hechos, del 41 al 47, y lo vamos a leer juntos, no importa la versión que tengas. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría
y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que ahí iban siendo salvos. Amén, que Dios bendiga su palabra. Tomemos asiento. Y el domingo pasado vimos los dos primeros puntos de estos 5 puntos que estamos estudiando, que nos ayudarán a identificar cuáles son esas marcas o señales de una vida cristiana saludable, y que son a la vez las marcas de un miembro saludable de la iglesia de Cristo. Y quiero aclarar que esas marcas o señales las podemos ver y las podemos entender nosotros mismos. Tú puedes decir, ¿cuáles son esas marcas que me hacen un cristiano saludable? ¿Cuáles son esas marcas que necesito de repente tener para ser ese cristiano saludable que Dios quiere de nosotros? Y el punto 1 que vimos fue la recepción correcta del Evangelio, ¿no? Ahí están los 5 puntos: la perseverancia de la recepción y estudio de la sana doctrina. Pero el primer punto, la recepción correcta del Evangelio de salvación, y dijimos que un cristiano saludable es aquel que ha sido sanamente convertido, no convencido. Ojo, podemos haber sido convencidos de ser un cristiano, pero no estamos realmente convertidos. Y lo vimos la semana pasada, se ve el convertimiento real de un cristiano cuando hay frutos. Y dijimos también que es aquel que ha sido sanamente convertido, verdaderamente regenerado, transformado. Y solo así puede vivir esa vida cristiana que agrada a Dios. Porque como dice Hebreos 11:6, sin fe, y estamos hablando de esa fe salvadora, es imposible agradar a Dios. Y dijimos también que nada de lo que hace un no creyente es hecho para la gloria de Dios. Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, no mora en su corazón. Es más, cree que todo lo que hace y dice un cristiano saludable, para él son locura. No sé si les ha pasado, pero muchas veces a mí me han tildado de loco. Pero ¿cómo es posible? Estás loco, ¿cómo te vas a ir de Estados Unidos, que estás todo bien cómodo, a ir a vivir a otro sitio? Vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus nietos. Estás loco. Hasta muchos que se dicen cristianos nos han dicho, estás loco. ¿Cómo es posible que vas a dejar a tu hija que vaya para allá cuando ella tiene un futuro, cuando ella va a estudiar en una universidad, ya tiene todo pagado, etcétera, etcétera? Están locos. Y si no les ha pasado en algún momento, les va a pasar. Están locos. Pero hay una explicación y lo dice la palabra en 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Cuando alguien me dice que está loco, aunque me haya dicho o crea que es cristiano, yo le voy a decir, no tienes el Espíritu de Dios. Y por eso no entiendes las cosas espirituales. Estamos aquí de paso. Y el Señor nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito es que otros conozcan de Cristo. Que otros sean salvos. Y entonces, sí. Es más, estoy loco. Pero estoy loco por el Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo estoy loco por el Señor? Estoy loco por el Señor. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿he recibido el Evangelio de una manera correcta? ¿Realmente me he arrepentido de mi vida pasada? ¿He recibido a Cristo como Rey y Señor de mi vida? ¿Sabes lo que significa que Jesucristo sea el Señor de tu vida? Es tu amo. Es tu amo y tú eres su esclavo. ¿He sido verdaderamente transformado?
Podemos decir, hay un antes y hay un después. Las personas pueden decir, mira cómo era este antes y mira cómo es ahora. Hay un cambio, se puede ver. De repente tú ni cuenta te has dado, pero hay personas que te van a decir, oye, hay algo distinto en ti. Yo no sé qué es, pero antes eras así y ahora eres asá. Antes te veía en las cantinas todos los días y ahora las cantinas están en quiebra porque ya no vas. Y ahora, no, hay un cambio en ti y la gente lo puede ver. Y ese es el testimonio de la salvación. Y ese es el testimonio que la gente puede ver y es atraída a ello. El segundo punto que vimos la semana pasada fue la perseverancia de la recepción y estudio de la sana doctrina bíblica. Es muy importante, iglesia, que leamos nuestra palabra, que estudiemos nuestra palabra, que discernamos nuestra palabra y obviamente que la pongamos en práctica. Porque por ahí hay muchos que nos enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. Y si no la aprendemos, vamos a caer. Vamos a ser engañados fácilmente. Un cristiano saludable procura recibir y estudiar la sana doctrina cristiana hasta el punto de ser un maestro de la palabra. Y tú me vas a decir, pero Juan, yo no he ido a un colegio bíblico. No necesitas ir a un colegio bíblico para conocer tu palabra. Solamente estudiarla. Y tú tienes ahí la herramienta para ello. Tienes la Biblia. Y si no la tienes, pídemela y te la voy a dar a la salida. Es más, si la tienes en la mano y no tienes Biblia, quédatela. Pero es importante. No te quedes con esa porque está forrada, te doy otra. Si no Roger me castiga. Pero eso es importante. ¿Sabes qué? Al ser un maestro de la palabra es poder identificar la enseñanza de una falsa doctrina. Tú puedes decir, oye, ¿cómo está haciendo esa iglesia? Porque estás usando pantalón. Y tú le puedes decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo he leído la Biblia y no está. Por lo tanto, eso es una falsa doctrina. Tú puedes identificar la falsa doctrina. ¿Ok? Oye, pero me han dicho que hay una pastora. Bueno, la Biblia no habla de pastoras. Entonces, es una falsa doctrina. Es un invento de hombres. La Biblia no habla de pastoras. Disculpan si a algunos de ustedes estoy ofendiendo, pero la Biblia no habla de pastoras. Por lo tanto, es una falsa doctrina. Habla de pastores. Es más, dice que las mujeres deben estar en silencio en la congregación. Por lo tanto, es una falsa doctrina. No está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia vas a ver eso. Y si no está en la Biblia, no es de Dios. Y el libro de Hebreos nos habla precisamente de aquellos que llevan tiempo en la fe cristiana y no conocen la palabra de Dios. Y dice el texto en Hebreos 5 del 11 al 12, no lo he puesto ahí, pero es conveniente que lo sepamos. Hebreos 5 del 11 al 12, abran sus Biblias, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de ser cristianos, le estoy agregando yo esa parte, tenéis necesidad todavía de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense a un niño de 10 años que todavía le estés dando lechecita. Ya no, ya necesitas el alimento sólido. Y de eso está hablando el Señor. Necesitamos alimentarnos de la palabra, que es su alimento sólido. Necesitamos estar listos para confrontar en amor a aquellos que vienen con falsas doctrinas. Ahora bien, seas tú un recién convertido, en tu juventud o en tu ancianidad, no me miren a mí, la meta es la misma. Es crecer constantemente en el estudio de la palabra de una manera efectiva, de una manera constante, según tus capacidades intelectuales. Iglesia,
esta es la voluntad de Dios y es también la obra del Espíritu Santo en tu vida. Dios, como buen padre que es, desea que nosotros, sus hijos, crezcamos y maduremos en la fe. ¿Cómo podemos testificar a otros si no conocemos su palabra? ¿Cómo podemos testificar a aquellos que andan con su gorrito caminando por ahí y vienen y están bien entrenados y te empiezan a hablar y tú, y te confunden? ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros comamos esa comida sólida que es la palabra de Dios. Nuestro Padre quiere que crezcamos y maduremos en la fe. Les hablo a ustedes, padres, también, que comparten ese mismo deseo por sus hijos, ¿o no? Ustedes quieren verlos crecer, verlos madurar físicamente, o quieren que se queden chiquitos toda la vida. A veces nos gustaría que se queden chiquitos toda la vida, ¿no? Pero bueno, verlos madurar física, mental, espiritualmente. Es su deseo darles buena alimentación, darles tiempo de ejercicio, recreación, pero también tiempo de estudios y de diversas tareas para enseñarles a ser ese hombre y esa mujer que agrada a Dios. Y los jóvenes deben desear ir creciendo y madurando para que se conviertan en esos hombres y mujeres de provecho. Esos buenos cristianos para Dios y la iglesia, pero también buenos ciudadanos, buenos esposos, esposas, buenos padres. ¿Cómo pueden lograr todo esto? Quizás te estás preguntando, sí, Juan, pero ¿y cómo puedo lograr ser todo eso que tú dices que debemos ser? Facilísimo. Fundamentando todas tus decisiones con la palabra de Dios. Es más, tu filtro es la palabra de Dios. Voy a hacer esto, voy a poner un negocio, voy a viajar acá, voy a comprar una casa, voy a comprar un terreno. ¿Será eso lo que el Señor quiere? Voy a pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. No debemos tomar ninguna decisión, por más pequeña que sea, sin pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, sin consultárselo a Dios y esperar que Dios nos conteste, porque muchas veces dice, alguien hace un tiempo me dijo, pastor, quiero que venga a bendecir mi negocio. Ya, con mucho gusto. ¿Oraste para tener este negocio? Sí, oré. ¿Y qué te dijo el Señor? Bueno, pero yo oré. ¿Pero qué te dijo el Señor? No, pero yo oré. ¿Pero qué te dijo el Señor? ¿Te dijo, sí, ábrelo? No, no lo abras. No, yo solamente oré. No es suficiente. Tienes que esperar la contestación del Señor. Y a veces el Señor se va a demorar. Pero tú tienes que saber esperar en Él. Cuando el Señor me llamó a Cajabamba, yo no vine al día siguiente. Yo me puse a orar. Tengo mis confirmaciones escritas y puestas ahí para recordarme constantemente que el Señor me llamó. Pero no solamente me puse a orar yo, esperé que mi esposa también orara y que también le confirmara a ella, porque no la podía traer arrastrando. Y cuando el Señor me confirmó que este era el lugar donde me quería, agarré mis maletas y me vine. Pero si el Señor me hubiera dicho, no, ahí no es. Es más, antes de venir acá yo me iba a Cartagena, Colombia. Creía que el Señor me estaba llamando a Cartagena, Colombia. CCC, Calvary Chapel Cartagena, pero era CCC, Calvary Chapel Cajabamba. Sin embargo, yo estaba creidísimo que era Cartagena, playa, las islas, voy a bucear, qué lindo. ¿Qué es lo que me gusta? Soy chimbotano, por si acaso. Entonces decía, qué maravilla, el Señor me está... Y sin embargo, el Señor me cerró la puerta totalmente. Ahí no es. Es CCC, pero Cajabamba. Y aquí estoy, por obediencia a Dios. Y aquí estamos todos. Esta persona, con mucha pena tengo que decirlo, al poco tiempo cerró su negocio. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz de Dios, no escuchó la contestación de Dios. De repente el Señor le hubiera dicho, todavía no lo abras, no es el momento, espérate. O no lo abras en ese lugar, ábrelo en otro lugar.
Pero a veces somos tercos y creemos que nos las sabemos todas, ¿no? Y que no necesitamos de Dios, solamente le oramos y le decimos, Señor, voy a abrir un negocio. Y lo abres. Y el Señor te está diciendo, espera, todavía no lo abras, no es el momento. Y yo te voy a decir cuándo, aguántate ahí. Y de eso se trata, iglesia. Que fundamentemos todas nuestras decisiones basados en la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha dado el manual. Lo tienes ahí en la mano. Úsalo. Es como que yo compre un equipo de esos modernos ahora y agarro el manual y lo tiro a la basura y yo mismo me voy a poner a armarlo. Ya me ha pasado 2 veces, he quemado 2 equipos por hacer eso. Para eso es el manual. Y ese es nuestro manual de vida. Y ese es el manual que tenemos que usar para todo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Usa el manual. ¿Tienes problemas económicos? Usa el manual. ¿Tienes problemas con tus hijos? Usa el manual. ¿Tienes problemas con el pastor? Ven donde mí. Ahora, bien, ¿cuál es la tercera marca de un cristiano saludable? Que es la misma para un miembro saludable de la Iglesia de Cristo. Punto 3, si estás tomando nota. La participación de la vida familiar eclesiástica. Muy importante. Eclesiástica. ¿Qué significa eclesiástica? Eclesia viene del griego iglesia, reunión de todos los cristianos. Esa es una iglesia. ¿Sabes cuál es el concepto de una iglesia? Dicha por un pastor. La iglesia es la reunión de pecadores. Todos somos pecadores. Salvos por la gracia de Dios. Y el versículo 42, en la segunda parte de Hechos 2, nos dice, en la comunión unos con otros. Por eso cuando terminamos acá decimos, vayan a tomarse un tecito. No hacemos el tecito para que se lo tomen o se lo lleven, no. Lo hacemos para que se tomen su tiempo y se conozcan los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Se exhorten los unos por los otros. Oye, mira, el Señor la semana pasada me dio este versículo y veo que tú estás pasando por un... Toma. Y de repente ese versículo era el que necesitaba la persona. Para eso es la comunión unos con otros. Ya vimos el versículo 41, que dice, los que recibieron la palabra del Evangelio, ¿no? Fueron enseñados por Pedro. Pedro, el apóstol, estaba predicando. ¿Y qué pasó? Se unieron a la iglesia, dice la palabra. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron por medio del bautismo. Fue algo inmediato. Creí, recibí a Cristo y me bauticé. La semana pasada alguien me dijo, pastor, ore por mí para bautizarme. Yo le dije, no tengo que orar por ti para bautizarte. Es un mandato de Dios. Ve y bautízate. Tú no tienes que orar por eso. Pastor, ore por mí para amar a mi prójimo. No tengo que orar por ti para amar a tu prójimo. Tienes que amarlo. Es un mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No tienes que orar por eso. Pastor, ore por mí para amar a mi esposa. Tienes que amarla. Tienes que amarla. No tengo que orar por eso, pero igual voy a orar por ti para que el Señor te dé más amor por tu esposa o esposo. Pero son cosas que el Señor nos manda a hacer. Y el no hacerlo, estamos en desobediencia. Unirse a la iglesia es unirse al cuerpo de Cristo. Unirse a la iglesia es el deber de todo cristiano y es también el fruto natural de la obra del Espíritu Santo en el corazón de todo cristiano saludable. ¿Por qué digo esto? Porque este es el fruto de Pentecostés. Lucas aquí describe a la iglesia llena del Espíritu Santo y tal devoción a la enseñanza de los apóstoles, la sana doctrina, e incorporación a ser parte de la iglesia visible. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo la iglesia visible? Porque tenemos que ser una iglesia visible. Tenemos que ser una iglesia que somos conocidos por ser esos cristianos saludables. No somos esa iglesia que está escondida en el closet, que va a una reunión y dice, ¿hay algún cristiano aquí? Y dice, no, yo no soy cristiano. Pero si yo te he visto entrar a la iglesia esa de azul y blanco, yo,
¿cuándo? Yo no. Y somos esa iglesia escondida más bien. Y tenemos que ser una iglesia visible. Tenemos que ser una iglesia que no tengamos temor de decirle al mundo, yo soy cristiano, ¿y qué? Yo voy a esa iglesia de azul y blanco. Sí, yo voy a esa iglesia donde está ese pastor tan guapo. Yo soy. No tiene nada de malo, lo puedes decir. Mentira, guapo he dicho, no he dicho guapo. Tienes que decirlo, porque somos parte de la iglesia visible de Cristo. Cristo quiere que brillemos con esa luz que apaga la oscuridad. Tú no agarras una vela y la pones debajo de tu cama, ¿no es cierto? Entonces te va a quemar el colchón, entre otras cosas, pero no va a alumbrar, ¿no es cierto? Esa vela tiene que estar arriba para que alumbre. Y eso tenemos que hacer nosotros. ¿Ok? A partir de ahora somos velas. Por eso nos dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense eso, 3,000 personas. El problema que tendríamos aquí, comprar más sillas, nada más. Pero ¿se añadieron a qué? Se añadieron al número de los discípulos, se añadieron a la comunidad de la iglesia, a la congregación de los 120 que ya eran en ese momento la iglesia. Y el bautismo da inicio al discipulado cristiano a cargo de los líderes de la iglesia. Y eso lo podemos ver en la Gran Comisión. Todo el mundo se sabe de memoria la Gran Comisión, ¿no es cierto? Mateo 21, 20. ¿Qué dice? Por tanto, su mandato. Cuando el Señor dice por tanto, es un mandato. Vayan. No dice si quieren, si tienen ánimo, si no tienen vergüenza, vayan. No, dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos. Por eso, cada cierto tiempo tenemos bautizo. Queremos ser obedientes al Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren que nos dice obligándoles, porque yo no les puedo obligar a que ustedes sean obedientes, es personal, pero sí les puedo enseñar a que lo sean. Y de eso se trata, enseñándoles a ser obedientes. Y que la palabra, que es una espada de doble filo, penetre en sus corazones y los ayude a obedecer. ¿Por qué? Están leyendo que dice, no robes, no mates. Tengo que obedecer. ¿No? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero también dice, esposas, respeten a sus esposos. Tengo que respetar a este. Tienes que respetarlo. Pero si es un desgraciado, no importa, respétalo y verás el cambio. Respétalo. Eso es lo que manda la palabra. Y eso, por eso nosotros enseñamos la palabra, para que sean obedientes, no a mí, sino a la palabra. Por eso les damos una Biblia, para que la lean, la estudien y comprueben que yo no los estoy mintiendo ni los estoy manipulando. Dice el texto, enseñándoles. Esto quiere decir que la iglesia ha sido comisionada a ser discípulos, seguidores y estudiantes de todo lo que Cristo ordenó. Y el bautismo marca el inicio del discipulado cristiano y es el testimonio público de lo que Dios ha hecho para salvarnos por medio de la sangre. Pero también es el testimonio público que se entrega a Dios por medio de Jesucristo para caminar una vida nueva. Siempre decimos cuando enseñamos, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un testimonio público de tu conversión. Por eso no vamos calladito y venga, te voy a bautizar en mi tina. Ya nadie ha visto, ya está. No. Por eso lo hacemos público, para que tú digas al mundo, el viejo Juan entró y el nuevo Juan salió. Ahora soy una nueva criatura, soy un cristiano, que todos lo sepan, ¿no? Estamos haciendo el bautizo combo, ¿sí? Al que quiere el combo también lo tenemos 10 minutos ahí y de ahí va de frente al cielo, ya eso es extra. Pero también, la idea es esa, que todo el mundo lo sepa, que no seamos, como se dice, esos cristianos, como son los policías que están encubiertos, que nadie,
que nadie sabe que somos cristianos y estamos ahí calladitos. No, que todo el mundo lo sepa. Yo soy cristiano, ¿y qué? ¿Soy loco por Cristo? Sí. Soy fanático, prefiero ser fanático de Jesús y no de un equipo de fútbol. Soy fanático. Pero ellos no solo se hicieron parte activa de la iglesia por medio del bautismo, sino que entraron en la vida misma de la iglesia. Ellos perseveraban, se adherían al cuerpo, en cuerpo y alma, con todo lo que tenían a la vida familiar eclesiástica. Y esa es nuestra oración, iglesia, que ustedes se puedan conocer, se puedan exhortar unos a otros. Ellos se veían como lo que eran, la familia de Dios. Y eso es lo que somos la familia de Dios. No de nombre, sino de hecho y en verdad. Ellos no asistían de una manera desconectada. Ellos no vivían como una nueva familia cuyo padre, ellos vivían como una nueva familia cuyo padre es el mismo para todos nosotros. Y cuyo Salvador Jesús es su hermano mayor. Y todos se trataban como hermanos. Abrían sus vidas y su corazón para compartir con ellos. Eran una verdadera familia. Ellos perseveraban en la comunión. En el griego la palabra es koinonía, que es la unión en conjunto unos con otros, como fruto de su koinonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú no puedes tener koinonía unos con otros si primero tú no tienes koinonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedes. Ellos daban y recibían. Abrían sus casas y compartían sus necesidades. Mira cómo se describe la vida de la iglesia en el versículo 44. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pepe, no se me vaya. No estamos diciendo que vayan ahorita y vendan todas sus propiedades y sus bienes. Ojo. No estamos diciendo que es lo que debemos practicar en la iglesia. No. Eso fue algo especial. Eso fue algo, obra del Espíritu Santo en ese momento. Acordémonos que era Pentecostés. Estas 3,000 personas que se salvaron no eran de Jerusalén, eran de otros lugares. Por lo tanto, los de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, abrieron sus casas para atender a esas 3,000 personas que no tenían dónde vivir ni qué comer. Fue una cuestión de ese momento. Después ya regresaron a sus lugares. Pero se quedaron ahí para conocer más del Señor. Habían estudios constantes, había oración, había comunión entre ellos. Cuando dos cristianos se juntan para hablar, ¿de qué hablan? De Cristo. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en tu vida? ¿Qué palabra me puedes dar? ¿Cómo me puedes aconsejar? Estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. Mira, la palabra de Dios dice esto. De eso se trata. Entonces, no estamos diciendo que vayan a vender sus casas ahorita, ¿ok? Pero sí podemos ver en la realidad práctica lo que es la comunión de los santos. Ellos compartían todos juntos. No habían esos grupitos en donde nadie, sino unos pocos cabían. Yo me junto aquí con este grupito. No, todos eran unos con otros. Había una unidad real. Compartían sus cosas. No había un individualismo. Velaban por las necesidades de los demás hermanos. Daban de sus recursos para satisfacer las necesidades de otros. Se preocupaban por cada uno de ellos. Velaban por las viudas. Velaban por los huérfanos. Lloraban con los que lloraban y reían juntos con los que reían. Conversaban constantemente. Todo partía de la comunión de los santos. Un cristiano saludable, espiritualmente hablando, tiene una sana participación de la vida de la iglesia. ¿Sabes qué? Un cristiano saludable no es un cristiano solitario. Es un cristiano que se reúne con otros cristianos. Un cristiano que participa en la vida de la iglesia. Él sabe que la voluntad de Dios es salvar a una iglesia. Que Cristo dio su vida por la iglesia. Que la iglesia es la familia de Dios. Que hay una unidad en el espíritu que debemos fomentar y cuidar. Que todos somos hermanos y miembros de un mismo cuerpo. Que debemos amar, ayudar y cuidar
a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús ama, sostiene y cuida a cada uno, porque somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Por eso la obra de salvación implica que Dios nos une a un cuerpo, que nos lleva a conocernos y amarnos a quienes tal vez jamás hubiéramos conocido y jamás nos hubiéramos movido a amarnos. ¿Cómo es posible que yo esté amando a este? Pero si este era... Solamente Dios lo puede hacer. El creyente saludable busca maneras no solo de estar presente, sino de darse totalmente a sus hermanos por Cristo. ¿Por qué? Cristo se dio totalmente por cada uno de nosotros. Pero eso no es todo. La cuarta marca de un cristiano saludable es la participación consistente y responsable de los servicios de la iglesia. Dice el versículo 42, no lo digo yo, y perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que no solo un cristiano saludable es dado a oír la predicación y enseñanza apostólica de parte de los ministros del Evangelio y procurar aprender cabalmente todo lo que Dios nos enseña en su palabra, sino que también abrían su casa y su corazón a la vida de los hermanos. También perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Esto lo podemos entender de dos maneras, iglesia. Algunos entienden que esto se refiere a las celebraciones o comidas que realizaban en común los cristianos, ya que compartían la comida con alegría y generosidad. Y mencionan el ejemplo en el versículo 46, donde dice, no dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Este es un ejemplo de la coinonía o comunión de los unos con los otros. Pero hay otros que entienden que esta frase partían el pan se refiere también a la Santa Cena. Y para algunos esta explicación puede tener más sentido. ¿Por qué? Porque Lucas estaba enumerando las actividades que se realizaban en los servicios de la iglesia. Allí predominaba la predicación, la comunión de los santos, las oraciones. Además, esta frase se usa en la Biblia también para referirse a la celebración de la Santa Cena, según el ejemplo de Jesús en Mateo 26, 26, que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y que esa frase se usó para referirse a la Santa Cena. También lo tenemos mencionado por Pablo en 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia perseveraba en la celebración de la Santa Cena y de las oraciones. Y si nos damos cuenta aquí, esta palabra oraciones está en plural. ¿Qué significa eso? Que oraban constantemente, que era una iglesia que estaba constantemente en oración. Era una iglesia que se reunía como un solo cuerpo para orar por las necesidades de los unos por los otros. Una vez al mes, generalmente, ahorita tenemos grupos misioneros, pero una vez al mes, generalmente los martes, oramos como iglesia. Y quizás es el culto en que menos gente viene, cuando debería ser el culto al que más gente viene. Porque la oración es poderosa. ¿Quién cree que la oración es poderosa? La oración es poderosa. Sin embargo, llamamos a oración y vienen pocos. Deberíamos venir todos a orar. Hay tanto por qué orar. ¿Por quiénes orar inclusive? ¿Cuántas personas de nosotros tiene amigos, familiares que no conocen de Cristo? Levanten la mano. ¿Estamos orando por ellos? ¿Estamos intercediendo por ellos? Debemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si hoy viene Jesús y se lleva a su iglesia, ellos se van a quedar. Y no queremos que se queden. Dios no quiere que se queden. Ahora bien, si te das cuenta, la iglesia era una iglesia de adoración. La celebración de la Santa Cena y las oraciones nos enseñan que había una adoración formal e informal.
En la iglesia era formal, en las casas informal. Pero ellos se reunían a ciertas horas para orar como hacían los judíos. Tenían ciertas horas fijas para la oración. Y ellos suplementaron las reuniones del templo con reuniones espontáneas en sus hogares. ¿Cuántos de nosotros llaman a un hermano de la iglesia y le dicen, oye, acompáñeme en oración? Necesitamos orar por esto. Necesito que ores por mí por esto. Es importante, iglesia, que oremos los unos por los otros. Y por eso en el versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si se dan cuenta, las reuniones en los hogares era parte esencial de la vida cristiana de la iglesia primitiva. Así que un cristiano saludable es uno que está activo en los servicios de la iglesia, participa consistente y responsablemente de los servicios de la iglesia, ordena las prioridades de su vida alrededor de la adoración a Dios en la casa de Dios. ¿Saben lo que hacemos muchos de nosotros? Ordenamos nuestra vida alrededor de nuestras prioridades y después ponemos a Dios al último. Y aquí ellos hacían al revés, ordenaban sus prioridades alrededor de la adoración a Dios en la casa de Dios. Mateo 6:33 nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que procura estar presente en los servicios de oración, participa de la Santa Cena. Para él, la iglesia no es solamente ir los domingos. Para él la iglesia es primeramente comunión con Dios en Cristo Jesús y la comunión de los santos. O sea, comunión unos con otros. Es venir a aprender para poder enseñar y compartir con los demás hermanos. Pero también no es un creyente de domingo solamente. No es un creyente que termina el domingo y sale corriendo. Chao, me voy. Tecito, no me gusta. Chao. Aunque no te gusta, tómalo y siéntate y conversa. Se reúne constantemente con sus hermanos creyentes para compartir y adorar a Dios. Y eso no era una carga. Eso no era, ay, tengo que ir a la iglesia ahora a adorar a Dios. Ay, qué problema. No. Era un motivo de gozo y eso debe ser para nosotros, iglesia. Venir a la iglesia debe ser un motivo de gozo. Dice el texto, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Iglesia, que ese sea parte de las marcas de un creyente saludable, sobre todo de la iglesia de Calvary Chapo Cajabamba. Que no tengamos que decirlo, sino que las personas lo vean. ¡Wow! Mira cómo comparten el pan. Mira cómo se aman. Mira cómo se cuidan. Mira cómo se ayudan. Eso es importantísimo. La quinta y última marca de un cristiano saludable, y con esto termino, la participación en la tarea evangelística. Conversaba el otro día con alguien y decía, ¿cómo se reproducen las ovejas? ¿Con los pastores? Con otras ovejas, ¿no es cierto? Yo no conozco a tus familiares, a todos. Yo no conozco con quién te juntas, no conozco a tus amigos. Yo ni siquiera conozco con quién trabajas. Tú los conoces. Y si Dios te ha puesto ahí, no te ha puesto para que ganes dinero si estás en el trabajo. Mucha gente dice, ay, voy a trabajar para ganar dinero. No, un cristiano ya no trabaja para ganar dinero. Sácate eso de la cabeza. Un cristiano está puesto ahí por Dios para afectar a su trabajo para Cristo. El dinero es la añadidura. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Ya el dinero para ti es la añadidura. Tu trabajo ahí es afectar al mundo para Cristo. Y pregúntate, ¿cuántas personas de mi trabajo conocen de Cristo porque yo les he hablado de Cristo? O de repente nadie sabe que eres cristiano.
porque estás todavía en el closet. Y el Señor te dice, sal del closet. Que todo el mundo sepa que eres cristiano. Y que sepan por qué eres cristiano. Soy cristiano porque recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Soy cristiano. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acabamos de leer la Gran Comisión, por tanto, id. No está diciendo, por tanto, que vengan donde mí, me pregunten y yo les voy a decir. No, id quiere decir que tú activamente tienes que ir y hablar de Cristo. Esa es nuestra misión. Y pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? Un cristiano saludable es activo en la evangelización de los perdidos. Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O literalmente, los que habían sido salvos, los que habían sido salvados. ¿Podemos decir lo mismo aquí en esta iglesia? Y el Señor, por la participación activa de cada uno de ustedes en la tarea evangelística, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Simple. Bien simple. Iglesia, yo no estoy hablando de llenar esta iglesia y que esté atiborrada de gente. Ojalá. Pero estoy hablando de vidas salvadas. La vez pasada estuve en Cajamarca y 2 personas recibieron a Cristo y una persona me dice, pero ¿para qué pierdes tu tiempo si no van a venir a tu iglesia? Le digo, ¿y a mí qué me importa? Yo estoy más interesado en que esa persona se salve que venga a mi iglesia. Si quiere venir, que venga, pero mi labor y la labor de cada uno de nosotros es predicar el evangelio para que las personas conozcan de Cristo. Si vienen a la iglesia, qué bueno, si son de Cajabamba, porque aquí van a ser discipulados, van a ser enseñados. Pero nuestra labor es predicar el evangelio. No dice en ninguna parte para que vayan a Calvary Chapo Cajabamba. CCC no dice, ni Calvary Chapo Cartagena. No dice, para que sean salvos. Ahora bien, Lucas nos dice algo súper importante. Dios es el gran evangelista. Tú predicas la palabra, pero Dios es el que lo salva. Porque es Él quien por medio de la palabra y el Espíritu atrae eficazmente a la fe. Pero hay algo importante que señalar. Dios obra a través de medios. Dios lo puede hacer solo, Dios no necesita de nosotros. Pero Dios obra a través de medios. Y el medio que Dios siempre utiliza para la salvación de pecadores es el testimonio de la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Eclesia. O sea, los creyentes, los cristianos saludables. Ellos no se limitaron a venir a la iglesia para aprender, celebrar la Santa Cena y orar solamente. Ellos daban testimonio de la verdad. Ellos vivían la verdad y eso atraía a los inconversos. La iglesia predicaba el evangelio a los no creyentes. Y el libro de Marcos 16:15 nos dice, vayan, miren, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Esto no quiere decir que tienes que irte a otro país, pero vayan por todo el mundo significa vete a Cayash, vete a Caudai, vete por donde vayas, predica el evangelio. Yo entro a una farmacia y le pregunto a una chica, si te mueres hoy día, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Y me dice, ¿qué pregunta es esa? No te estoy preguntando. Si te murieras hoy día, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? No sé, creo que al infierno. ¿Qué? Y le digo, ¿y tú quieres ir al infierno? No, ¿sabes lo que es el infierno? ¿Alguna vez te has quemado el dedito? Sí. Imagínate todo el cuerpo quemado, quemándose para la eternidad. ¡Ay! ¿Quieres ir al infierno? No. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Muy fácil. Repite esta oración conmigo. Y ese es un comienzo. Pero si no lo hacemos, preguntan las farmacias, me tienen miedo cuando veo a las farmacias. A todo el mundo les predico. Porque esa es nuestra labor.
principal como cristianos, de atraer a otros, a los no creyentes para Cristo. Dios nos va a pedir cuentas de eso. Oye, te puse en el mercado delante de esa señora que vende pollo y no le hablaste de Cristo. Y tuviste la oportunidad, te hizo preguntas, inclusive te dijiste, ay, estoy apurado, tengo que ir a comprar las verduras. No, ya no. Debemos ser flexibles a los desvíos que Dios pone en el camino y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver las necesidades de su pueblo. Y la necesidad principal de su pueblo es ese, que si hoy día viene Jesús se quedan. La iglesia oraba para que Dios abriera puertas mientras hacían milagros y prodigios por parte de los apóstoles. La iglesia era una iglesia misionera, una iglesia evangelística, y eso debemos ser nosotros, una iglesia evangelística. Así que un cristiano saludable espiritualmente hablando participa activamente en la tarea evangelística. Ora por las almas que se pierden, habla acerca de su fe, invita a la iglesia, regala Biblias, no regales las mías, compra las tuyas. Confiesa, René vende Biblias, por cierto. Confiesa a Cristo delante de los hombres, y esto por amor a Cristo Jesús, nuestro Salvador, porque ama a los pecadores. Y así como alguien un día le habló del Evangelio y fue el medio para su salvación, de igual manera desea que otros se salven y no se pierdan en el infierno. Mi esposa oró por mí mucho tiempo para que yo fuera salvo. No quería saber nada de Cristo, pero ella nunca dejó de orar, ni el grupo de la iglesia donde ella empezó a asistir dejó de orar por mí. Y ahora aquí estoy, haciendo lo mismo. ¿Ok? Y sí, y lo dije de broma, si alguien necesita una Biblia, por favor, llévesela. La palabra de Dios. Ahora bien, a la luz de esta palabra, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cuán saludable está tu vida espiritual? ¿Estás perseverando en estudiar con miras a dominar la palabra de Dios? ¿Has abierto tu corazón a la vida de la iglesia? ¿Has procurado hablar y hacer amistad con otros hermanos o son siempre los mismos? ¿Participas activa y consistentemente de los servicios de oración de la iglesia? ¿Cuán importante es para ti la celebración de la Santa Cena? ¿Cuán consistentemente eres en asistir a la iglesia? ¿Es adorar a Dios la prioridad número uno de tu vida por encima de los demás? ¿Por quiénes estás orando por su conversión? ¿Y qué más puedes hacer por las almas que se pierden? Este es el momento para autoexaminarnos, iglesia. Este es el momento para pedir perdón a Dios por nuestras faltas, pero tampoco es el momento para enorgullecernos. Así que es mi oración que todos nosotros amemos como Cristo hacer la voluntad de nuestro Padre. Que anhelemos estar siempre a solas con Él en oración. Que tengamos ese deseo ardiente de conocer más de su palabra. Y que participemos activamente en la tarea evangelística. Y así el Señor irá añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es poderosa, Señor, y cambia vidas. Gracias porque tu palabra es una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo oro, Señor, para que sea tu palabra impregnada en nuestros corazones, Señor, que tengamos ese deseo ardiente, esa hambre, esa sed de justicia, como dice tu palabra en Mateo, Señor. Que no nos pongamos un pie en el suelo sin haber leído nuestra palabra, Señor. La leamos, que la estudiemos, que la pongamos en práctica, como dice el libro de Santiago 1:22, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la misma, Señor. Yo oro, Señor, para que esta iglesia, el poder de tu Espíritu Santo, sea una iglesia que activamente evangelice, Señor. Pon tus palabras en su boca, Señor. Pon tus pensamientos en su mente, Señor. Dales ese deseo de ir y hacer discípulos, Señor. Que no nos quedemos callados, que no nos quedemos en el closet, que al contrario, que salgamos y digamos,
a voz en cuello a todo el mundo: soy cristiano, amo a Cristo, Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi vida. Esto era antes y esto soy ahora. Si estoy loco, sí, pero loco por Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.